Estoy contento de estar aquí y estoy contento de que la Escuela Sabática pensó en preparar este programa sobre nuestro fundamento, sobre nuestras raíces. Y estoy contento porque también al pensar en las lecciones de Escuela Sabática, mientras buscaba entre los temas que estaba por mitad de preparar, decía, ¿qué voy a predicar? Y después cuando vine al ensayo del programa, digo, no, ya yo sé de qué voy a predicar, porque tenía también por mitad un mensaje sobre esto. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que yo le he titulado Orgulloso de ser adventista. Algunas veces usted ve que las personas tienen franela que dicen orgulloso. Por ejemplo, cuando yo estuve buscando en el internet orgulloso de ser, yo quería ver algo que saliera una foto, algo de orgulloso de ser adventista. Pero me salió un montón de franelas y diseños que decían orgulloso de ser peruano. ¿Hay algún peruano aquí? ¿Algún peruano? No, nadie es peruano. Los peruanos parece que son muy orgullosos de su país. También vi que aparecieron muchos diseños que decía orgulloso de ser mexicano. A ver los mexicanos. Muy bien. Y claro, encontré uno que otro diseño que decía orgulloso de ser dominicano. ¿Cuántos son dominicanos acá? Muy bien. Wow, hay más de lo que yo pensaba. Ok, muy bien, muy bien. Pero en esta mañana yo vengo a decirles a ustedes que como adventista de tercera generación, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este pueblo. Y en esta mañana es mi intención tratar de explicarles por qué yo siento ese orgullo de ser parte de este pueblo. Y mi intención es que usted también aprenda a valorar este pueblo como lo que es. ¿Saben qué es lo que es este pueblo? El pueblo de Dios de los últimos tiempos. Ese es el pueblo adventista. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos porque tu palabra es rica, porque tus dones a través de tu Espíritu Santo nunca han faltado. En esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu al abrir tu palabra y te suplicamos, Señor, que nuestros corazones puedan recibir con gozo el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué significa ser adventista? Yo quiero que ustedes pongan atención porque yo voy a ir preguntando a cada rato qué significa ser adventista, ¿ok? Muy bien. Ser adventista, la palabra adventista o adventist, fue usada por primera vez aquí en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX para referirse a los seguidores de William Miller o Guillermo Miller. Yo estoy escuchando mucha competencia. ¿Será que estoy hablando muy fuerte? Yo creo que estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? Voy a hablar más suave para que entonces no haya tanta competencia, ¿verdad? Me parece que alguien quiere hablar por encima de mí, ¿verdad? Así el que está hablando no tiene que hablar tan fuerte si yo hablo más suave, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Dice, por primera vez se llamaron adventistas en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX para referirse a los seguidores de William o Guillermo Miller, y significa, la palabra adventista significa alguien que cree en el segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué significa ser adventista? Muy bien, ahí está, léanlo todo al unísono. ¿Qué significa ser adventista? De Cristo. Muy bien, alguien que cree en el segundo advenimiento de Cristo. Como adventistas conocemos un poco nuestra historia y sabemos que este movimiento profético se organizó como resultado del cumplimiento de una profecía, y tenemos una fecha de alrededor de los años 1844. Pero yo tengo una sorpresa bien grande para ustedes en esta mañana. ¿Qué significa ser adventista? Enoc era adventista. Enoc era adventista. En el libro de Judas, los versículos 11 y el versículo 14 y el versículo 15, vamos a leerlos juntos, dice: lástima de ellos porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero, cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré.
Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Si Enoc está anunciando el Señor viene con sus miríadas de santos, está hablando de los millones de ángeles, y dice que el Señor viene para juzgar a todos, Enoc está hablando del segundo retorno de Jesús y está hablando del juicio. Entonces Enoc era adventista. Más adelante en el libro de los Salmos encontramos que no todos los salmos fueron escritos por David. Algunos salmos, y uno de mis salmos favoritos, el Salmo 72, algunos de estos salmos fueron escritos por Asaf. El Salmo 50 fue uno de esos salmos. Y Asaf, en el Salmo 50, los versículos del 1 al 4, Asaf dice lo siguiente: el Señor, Dios de dioses, ha hablado. De este a oeste ha convocado a la tierra, desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Dios deja ver su esplendor. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Un fuego consumidor lo precede, una poderosa tempestad lo rodea. Convoca a los cielos y a la tierra, pues viene a juzgar a su pueblo. Asaf era adventista. Asaf habló de la segunda venida de Jesucristo como nuestro Dios y habló del juicio. Entonces el mensaje adventista no es tan nuevo como nosotros pensamos, ¿verdad? No es tan nuevo. El mensaje del segundo advenimiento de Jesús es un mensaje que está a través de toda la Biblia y a través de todas las generaciones. Más adelante encontramos también que los profetas, desde Isaías hasta los profetas menores, la mayoría de ellos menciona el día de Jehová o el día grande de Jehová. Así que también los profetas y los profetas menores eran, ¿qué cosa? Adventistas, esperaban el gran día de Jehová, donde los cielos serán conmovidos, donde los elementos siendo quemados pasarán, ¿verdad? Ahora es mi honor presentarte al más grande de todos los adventistas. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Quién está diciendo esto? Entonces Jesús era adventista. Ustedes pensarán: Joel, se le aflojó un tornillo hoy. Pero hemos dado la definición. Adventista significa el que cree en el segundo advenimiento de Jesús. Nuestra lección de escuela sabática está hablando de los apóstoles, especialmente de Pablo, Bernabé, ¿verdad? En sus viajes misioneros y todos los trabajos y las vicisitudes que ellos pasaron. Yo pregunto: cuando una persona se siente orgullosa de ser parte del pueblo de Dios, ¿ustedes se creen que porque le den una paliza van a dejar el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé cuando le dieron una paliza? Pablo y Silas, cuando los metieron en la cárcel y le dieron una tremenda paliza. Ellos se fueron, dijeron: este evangelio es muy peligroso, aquí no le dan golpe a la gente, mejor vámonos a buscar otro evangelio. ¿Eso fue lo que dijeron? No, dice que ellos salieron contentos y alegres de ser llamados dignos de sufrir en el nombre de Cristo. Ellos estaban contentos porque sufrieron por el nombre de Cristo. Y yo te quiero decir hoy, hermano,
el mismo orgullo que tenían los apóstoles de tener ese mensaje que ellos sabían que era el verdadero mensaje para ese tiempo, ese mismo orgullo debes tenerlo tú, de que tú perteneces al pueblo de Dios para este tiempo. No hay otro pueblo que Dios haya levantado proféticamente, cumpliendo profecías, dirigido por el mismo Dios a través de revelaciones sobrenaturales, que no hay duda porque hubo muchos testigos. No hay otro pueblo que el Señor haya levantado para este tiempo que la iglesia adventista. Encontramos más adelante que los apóstoles, todos ellos en sus escritos, nos hablan de la segunda venida de Cristo. Y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, comienza con las palabras siguientes. En el capítulo 1, versículo 7, uno de los primeros 7 versículos de Apocalipsis dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y Apocalipsis en su último capítulo y los últimos versículos dice: ciertamente vengo en breve. El mensaje adventista se encuentra a través de toda la Biblia. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, y de eso estamos estudiando, así que lo tenemos fresco en la mente, ¿verdad? Se encontraron con mucha oposición. Había oposición porque había un pueblo que Dios había elegido antes de que viniera el Mesías para que fueran los guardianes de los 10 mandamientos y de su verdad. Cuando llegara el Mesías, entonces el pueblo debía aceptar al Mesías y aceptar por fe la salvación y la justicia que le ofrecía el Mesías para seguir adelante como pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? La mayoría del pueblo no lo aceptó al Mesías. Entonces el mensaje se extendió a otras partes donde había personas que sí aceptaron al Mesías, sí recibieron por fe la gracia, la salvación que ofrecía Cristo Jesús, y fueron entonces constituidos en el nuevo pueblo de Dios. Muchos judíos creyeron y estuvieron y están hoy en día también dentro del pueblo de Dios. Todo el que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos es parte del pueblo de Dios. Todo el que cree que Jesús va a venir por segunda vez a levantar a su iglesia es parte del pueblo de Dios. Todo el que cree que el sábado es el día de reposo, el verdadero día de reposo instituido por Dios desde la creación, es parte de este pueblo. Pero lamentablemente la iglesia apostólica comenzó a corromperse y comenzó a mezclarse con ideas paganas y con ideas que no eran sacadas de la palabra de Dios. Y ahí comenzó entonces a afectarse el mensaje puro que Dios quería traer al mundo. Una de las cosas que sucedió fue que se comenzó a hablar de la justificación por las obras. Y no solo justificación por las obras, sino justificación por dinero. Yo te doy tanto y tú me ayudas a que Dios me perdone tal pecado. Dios mío, ¿a quién se le pudo haber ocurrido eso? Y se dejó de predicar el advenimiento de Cristo en esa época. Fue una época bien oscura, bien difícil. Una época bien difícil. Por eso, en ese momento, en esa época, era necesario traer un mensaje actual, un mensaje para ese tiempo, para despertar a esas congregaciones adormecidas. Por ejemplo, Dios siempre ha llevado un mensaje actual, un mensaje relevante para el tiempo, un mensaje, como le llama la iglesia adventista, de verdad presente para ese tiempo. En el tiempo de Noé, ¿saben cuál era la verdad presente? No era que Dios exigía sacrificios, no era que Dios necesitaba que tú hicieras, no. En el tiempo de Noé había un solo mensaje que si tú no lo aceptabas te morías. Viene el diluvio, arrepiéntanse y métanse dentro del bote. Ese era el mensaje para el tiempo de Noé. No había otro mensaje. ¿Por qué? Porque si usted no se metía en el bote, usted iba a morir ahogado cuando subieran las aguas. En el tiempo de Jonás, Dios mandó un mensaje específico, una verdad presente para Nínive. ¿Cuál era la verdad presente? Que eran tan malos que ya Dios no lo iba a soportar más. Y les mandó un mensaje a ver si escuchaban. Y el mensaje decía,
Escuchen bien cuál es el mensaje, a ver si Dios es paciente y sabio. El mensaje no fue, arrepiéntanse si no los voy a destruir. No, el mensaje fue, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y cuando la gente de Nínive escuchó esa sentencia, se dieron cuenta que era en serio, porque el profeta no decía, yo creo que dentro de 40 días, no, el profeta decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y la gente de Nínive se arrepintió y se volvió de sus pecados y Dios les salvó la vida. Ese era el mensaje de verdad presente para ese tiempo. En el tiempo de Juan el Bautista, Juan vino con otro mensaje de verdad para ese tiempo. El mensaje de Juan era, arrepiéntanse y bautícense para el perdón del pecado, de sus pecados, porque el Mesías está por venir. El Mesías está cerquitita. El Mesías prometido va a venir. Prepárense, bautícense, arrepiéntanse de sus pecados. Ese era el mensaje de Juan y esa era la verdad presente para ese tiempo. Ese era el mensaje actual, el mensaje relevante para el tiempo de Juan el Bautista. Luego se levantó entonces la Reforma. Después que la iglesia fue mezclada con esas teorías paganas y se desvió y ya no predicaban el segundo advenimiento de Cristo, se levantó entonces la Reforma y Dios mandó en el tiempo de la Reforma un mensaje relevante para esa iglesia que estaba dormida y estaba escuchando mentiras y se creía todas esas mentiras, pero estaban conformes, estaban contentas. Entonces Dios mandó a la Reforma con un mensaje. El mensaje que predicó Lutero y otros reformadores fue: somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Y ese era el mensaje de la Reforma en aquel tiempo. Y noten que la Reforma no tocó el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque eso no era la verdad presente de esa época. Era más importante resaltar la justicia por la fe en Cristo y todo lo que el Evangelio significa. Fíjense cómo el Señor tiene un mensaje poderoso para cada momento de la historia de la tierra, de la humanidad, de los seres humanos, para la historia de su pueblo. Como se desató la Reforma, la iglesia empezó a defenderse y empezó a perseguir a las personas que no estaban de acuerdo con ella. Entonces, para el año 1620, los peregrinos que salieron huyendo de Europa llegaron aquí al Nuevo Mundo y se establecieron en los Estados Unidos buscando libertad religiosa, un país donde no los persiguieran, donde no tuvieran el riesgo de que los mataran por sus creencias. Y así llegaron los peregrinos a los Estados Unidos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que le pasó lo mismo a ellos. Imbuidos por lo material, sus cultos se hicieron formalistas y la enseñanza de la venida de Cristo, que no fue mencionada en la Reforma, fue olvidada. Ellos llegaron aquí buscando libertad religiosa, pero como la Reforma no habló de la segunda venida de Cristo, pues a ellos también se les olvidó que existía una promesa de que Cristo iba a regresar y no se habló de eso. Aún vinieron a este país de gran libertad religiosa. Pero ya Dios estaba preparando un mensaje para este tiempo. Miren la mano de Dios. Entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, en diferentes partes del mundo, simultáneamente, sin haber conexión, porque en aquel tiempo no había internet, ni había teléfonos celulares, ni había teléfono, period, sin estar comunicados unos con otros, simultáneamente en diferentes países del mundo se comenzó a predicar el advenimiento de Jesús, el pronto regreso de Cristo, y eso fue lo que se llamó el gran despertar adventista. ¿Cómo usted me explica que en diferentes países del mundo, alrededor de la misma época, en el mismo tiempo, sin haber conexión alguna, gente diferente comenzara a predicar lo mismo? Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. ¿Quién dirigió ese movimiento? Porque usted me dice que hoy en día yo hago un blog, lo publico en el internet y todo el mundo lo puede ver y yo puedo decir, Cristo viene, prepárense, y todo el mundo lo ve. Pero en aquel tiempo no había eso y sin embargo sucedió. El Espíritu Santo dirigiendo un movimiento para este tiempo. Y ahí en la historia adventista encontramos a hombres como José Wolf. José Wolf, su papá era un rabino judío y él fue uno de los defensores
de los pioneros, defensores del pronto regreso de Cristo. José Wolf, Hetz Peter, Eduardo Irving, Enrique Gaussen, José Lacunza. José Lacunza recuerdo que era de Argentina, Ramos Mejía y José Rosas. En diferentes partes del mundo ellos dieron el mismo mensaje: prepárense que Cristo viene pronto. Y en los Estados Unidos, a quien Dios y el Espíritu Santo escogió para dar ese mismo mensaje fue a Guillermo Miller. Y aquí en los Estados Unidos, en 1831, este notable reformador comenzó sus prédicas sobre el tema del regreso de Cristo, y sus estudios de Daniel 7 y 8 lo llevaron a la conclusión de que el Señor habría de venir entre abril de 1843 a abril de 1844. Basado en las profecías de Daniel, que no tenemos tiempo de examinar, puse un slide para eso acá, pero no tenemos tiempo. Ellos sacaron esos cálculos matemáticos usando la profecía. Luego, más adelante, cuando la fecha se acercaba, el hermano Samuel S. Snow, que era asociado de Miller, indicó que ese evento había de suceder exactamente el 22 de octubre de 1844, porque ese día los judíos celebraban el día de la expiación o Yom Kippur. Así que esa fue la fecha oficial que se estableció, y los milleritas comenzaron a predicar: el 22 de octubre de 1844 Cristo regresará a la tierra, prepárate. ¿No les da vergüenza a ustedes que eso no sucedió? Mucha gente se desanimó en aquel tiempo. Conocemos la historia, ¿verdad? Cristo no vino y muchas personas se chasquearon. Miles de mileritas se rajaron, como dicen en México. Lo que el Señor quería enseñarle a su pueblo es que el día y la hora de la venida de Jesús nadie lo sabe. Sin embargo, ese chasco, ese error no matemático, ese error en el evento que iba a ocurrir en esa fecha, estaba profetizado y se cumplió como estaba profetizado. Así que no hay nada de por qué avergonzarse. Después que pasó el chasco, como decía, muchos mileritas se desanimaron y se fueron. Dijeron: no, este hombre nos engañó, Cristo no vino, no se puede creer en este hombre. Sin embargo, un grupo de creyentes que sí tenían fe en Jesús, que sí tenían esa fe de que la palabra de Dios es cierta, y de que si la palabra de Dios decía que el 22 de octubre de 1844 iba a suceder algo, ellos estaban seguros de que algo sucedió ese día, aunque ellos no sabían qué era. Entonces dijeron: vamos a estudiar la Biblia para ver qué fue lo que sucedió ese día. Y aquí encontramos a Hiram Edson. Iba de camino a una reunión para estudiar la Biblia después del chasco. Iba caminando por un maizal cuando de repente el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó en visión, donde él vio a Jesús vestido con vestiduras sacerdotales israelitas. Y vio cómo él estaba vestido como el sumo sacerdote de Israel, y cómo Jesús entraba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Esa fue la visión que él tuvo en el maizal cuando iba de camino a hacer un estudio bíblico, a estudiar la Biblia. Cuando él llegó a donde iba, contó la visión a sus hermanos, y los hermanos comenzaron a investigar y comenzaron a conectar los estudios del santuario terrenal y la fecha de 1844, y se dieron cuenta: lo que nos equivocamos fue en el evento. En el 1844 lo que sucedió fue que Jesús pasó de su ministerio del lugar santo, en el santuario celestial, al lugar santísimo, donde allí entonces comenzó lo que los adventistas del séptimo día conocemos como el juicio investigador. No el juicio final, pero el juicio investigador. Entre esas personas que estaban allí reuniéndose para estudiar la Biblia, para aprender un poquito más y saber por qué no sucedió lo que ellos esperaban, estaba la jovencita Elena Harmon. Era una niñita, una niñita bien jovencita, 15, 16 años, de 13 a 15 años en ese tiempo. Ella había
recibido el mensaje de Miller con toda su familia, pero por causa de que ella había aceptado el mensaje millerita, a ella y a su familia la expulsaron de la iglesia metodista episcopal. Ellos eran metodistas, pero por causa de la creencia en que Jesús venía, ellos fueron expulsados. Pero qué bendición, porque el Señor, en una reunión de oración donde estaban las hermanas estudiando, porque se reunían los hermanos en un lugar y se reunían las hermanas aparte a estudiar la Biblia, a buscar de Dios. Estaban las hermanas reunidas y estaba Elena Harmon en esa reunión orando y estudiando la Biblia, y el Espíritu Santo ahora arrebata a Elena Harmon y le da una visión, donde en esa visión ella vio al pueblo adventista que iba caminando hacia el cielo, mientras que algunos en el camino fallaban y se caían porque el camino era estrecho y había un despeñadero. Y ella dice en su visión que ella vio que los que mantenían su vista fija en Cristo, que estaba al frente y emitía una luz poderosa y alumbraba el camino, los que mantenían su vista fija en Cristo veían la luz que Él emitía y no se caían del camino. Pero los que miraban para el lado tropezaban y se caían al precipicio. Pero dice que los que se mantenían mirando a Cristo finalmente pudieron llegar a la santa ciudad. Cuando ella contó esa visión, los pocos que quedaban, que fueron fieles a Dios después del chasco, se llenaron de ánimo y dijeron: entonces estamos en lo correcto, el Señor nos está confirmando de que estamos en lo correcto. Más tarde, Elena Harmon se casó con Jaime White y se convirtió entonces en Elena G. de White. Y el ministerio de esta mujer de Dios fue un ministerio de 70 años, escribió más de 60 libros, miles de artículos, viajó extensamente por varios países. Ella enviudó a los 64 años y murió en el 1915 a los 87 años de edad. Y yo quiero aclarar algo aquí ahora mismo. Aunque los adventistas contamos con los libros de la hermana Elena White y sabemos que sus consejos son inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nuestras doctrinas están basadas únicamente en la Biblia. Porque mucha gente por ahí dice: no, los adventistas, sí, yo conozco a los adventistas, son los que creen en lo que dicen, no, solamente creen en lo que dice Elena White. No, las doctrinas adventistas, las doctrinas fundamentales adventistas, todas están sacadas solamente de la Biblia. Y la hermana White, ella misma prohibió que se le diera más importancia a sus escritos que a la Biblia. Ella dijo: no, mis escritos solamente son para ayudarlos a ustedes a entender la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ella es la que merece su estudio y su importancia. Así que entre los líderes del movimiento adventista habían unos procedentes del catolicismo, habían bautistas, habían presbiterianos, habían episcopales, metodistas y habían congregacionalistas. Todos ellos estaban buscando a ver qué nombre le iban a poner a la iglesia. Así que finalmente en el año 1860 en un congreso quedó acordado de que se iba a llamar la iglesia Adventistas del Séptimo Día. Adventistas iba a ser un baluarte contra los que niegan o no enseñan el advenimiento del Salvador, y la parte que dice del séptimo día mostraría al mundo la vigencia de la sagrada ley de Dios y del verdadero día de reposo. Yo quisiera seguir hablando de esto, pero ya se me acabó el tiempo. Solamente quiero decirles que cuando la iglesia se organizó como adventista del séptimo día, todavía no conocía la verdad del sábado. Fue una señora bautista del séptimo día llamada Raquel Oakes la que nos ayudó a entender esa verdad del sábado. Raquel Oakes convenció al pastor millerita Federico Wheeler. Federico estaba predicando un día y estaba predicando sobre la ley de Dios. Y él veía que en las filas del frente, ahí como está la hermana María ahí, había una señora que se le quedaba mirando insistentemente. Y él decía: ¿y por qué esta señora me mira así? Así que cuando salieron, la señora salió y él le preguntó: oiga, hermana, ¿usted me quería decir algo? Y ella decía: sí. Y dice: dígame. Dice: usted predica los 10 mandamientos, pero usted no los guarda.
Y el pastor Wheeler le dice, un momento, ¿y por qué tú me dices eso? Y dice, sí, porque usted está predicando sobre los 10 mandamientos, pero usted no guarda el verdadero día de reposo, que es el sábado. Y ahí entonces comenzó, ahí mismo a la salida de la iglesia, le dio un estudio bíblico sobre el verdadero día de reposo. El pastor Wheeler aceptó y fue el primer pastor del movimiento millerita, ¿verdad?, que creyó en la verdad del sábado. El pastor Wheeler quedó convencido y en su iglesia de Washington, New Hampshire, esa fue la primera iglesia adventista que guardó el sábado. Luego, en el 1846, los esposos White aceptaron esa verdad. Más adelante, en el 1874, la iglesia envió a su primer misionero fuera de los Estados Unidos. Ustedes vieron eso en el programa de escuela sabática. El hermano John Navins Andrews, personaje que hice yo. Este fue enviado a Europa, luego fueron otros. Y hoy la iglesia cuenta con una obra mundial excepcional. Escuchen, la iglesia adventista cuenta alrededor del mundo con hospitales, universidades, escuelas, centros de atención a envejecientes, orfanatos, centro de distribución de alimentos y ropa, centro de atención, cometí un error ahí, a jóvenes y lugares para rehabilitación de alcohólicos y adictos a la droga. Además está el centro de respuesta a desastres, o el ADRA, que todos conocemos. Donde hay un desastre natural, ADRA, dicen los críticos, que donde hay un desastre natural, ADRA llega primero que el 911. O sea, que los rescates. ADRA está allá porque ADRA tiene camiones preparados con equipo de emergencia para cuando hay una emergencia. Así que si hay un terremoto, ADRA es el primero que está ahí llevando ya ayuda a las personas damnificadas. Por eso y por muchas otras cosas más, es que yo puedo decir hoy en día que me siento orgulloso de ser adventista del séptimo día. Hermano, no tengas miedo de decir yo soy adventista, porque es una herencia poderosa, es una herencia que te hace ser parte del pueblo de Dios para el último tiempo. Es una herencia que te hace coheredero con Cristo, participante de la predicación del Evangelio a este mundo. Yo quiero que tú seas orgulloso de ser adventista, así como lo fue Moisés. ¿Por qué yo digo que Moisés era orgulloso de ser parte del pueblo de Dios? Vamos a leer rápidamente antes de cerrar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro, Moisés subió a la montaña para hablar con Dios, y en lo que Moisés baja, ya el pueblo se había olvidado de Dios y estaban adorando a un becerro de oro. Escuchen, en lo que Moisés subió y bajó, ya el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo va a ser? El Señor también le dijo a Moisés, ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender, yo los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación, le dijo Dios a Moisés. ¿Y sabe usted lo que dijo Moisés? Sí, Señor, destrúyelo, porque esa gente son malas, esa gente son testarudos, hazme otro pueblo mejor. Eso fue lo que dijo Moisés. Hermano, escuchen bien. Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal, los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo? Calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo. Y más adelante, después que él bajó e hizo unas cuantas cosas para borrar el mal del pueblo, entonces él volvió a donde Jehová y le dijo, y dice el versículo 31, y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo te ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. Escuchen,
te ruego que les perdone su pecado, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. ¡Wow! Moisés amaba a ese pueblo. Hermanos, yo quiero decirle en esta mañana, yo amo a este pueblo. Y yo quisiera que cada uno de ustedes pudiera amar a este pueblo como Moisés. Que cuando veamos que el pueblo comete errores, en vez de decirle en oración al Señor, Señor, destruye este pueblo no sirve, que seamos como Moisés y le digamos, Señor, por favor, sálvalos, perdónalos. Y si no, borra mi nombre del libro de la vida, porque yo soy parte de ese pueblo también. Interceder por el pueblo. Interceder por el pueblo. Interceder por el pueblo. Y el Señor le respondió, borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva a este pueblo al lugar que te he dicho, mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré. Cuando yo leo esto de Moisés, yo me quedo pasmado. El amor que yo tengo por este pueblo es grande, pero no se compara con eso. Pero aún así yo te digo, hermano, que yo estoy convencido, yo sé, 100% estoy seguro de que no hay otro pueblo para este tiempo. Este es el pueblo de Dios. Por eso Pablo en Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 26, diciendo de Moisés, dice, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escuchen bien, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermanos, si algo te sucede que te hace dudar del pueblo de Dios, no te vayas al mundo a gozar de los deleites temporales del pecado. Mejor sufre aquí con el pueblo de Dios. Como Moisés mejor sufre aquí con el pueblo de Dios. Y quédate para interceder por el pueblo. Quédate para interceder delante de Dios. Quizá tú eres el único justo que hay aquí. ¿Por qué te vas a ir? Quédate para interceder delante de Dios por este pueblo. No te vayas al mundo. Y deberíamos ser orgullosos como Daniel. ¿Recuerdan la oración de Daniel en el capítulo 9? Cuando el pueblo había pecado y Dios dijo, por pecadores se los van a llevar cautivos por 70 años. Y Daniel estudiando se dio cuenta que ya habían pasado 70 años. Y entonces fue a interceder por el pueblo. Y Daniel no dijo, este pueblo que pecó, perdónalo. No, mire cómo oró Daniel. Señor Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumples tus mandamientos. Hemos pecado. Él se incluyó entre los pecadores. Él dijo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y tus mandamientos, no obedecimos a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hermanos, a veces me encuentro con amigos viejos y me dicen, ¿todavía tú eres adventista? Le digo, todavía, con orgullo, todavía soy adventista. ¿Qué hay más que este mensaje, hermanos? Ahora, con ese orgullo santo, con esa confianza que el Espíritu de Dios te da y con esa fe en Jesucristo, sal a compartirlo. Comparte este mensaje porque este es el mensaje para este tiempo. Por eso, hermanos, yo comencé y voy a terminar diciendo que yo soy orgulloso, estoy muy orgulloso de ser adventista del séptimo día. Lo que necesitamos es confiar más. Yo quiero invitar aquí al hermano Lemus, porque el hermano Lemus nos va a ayudar para que nos pongamos de pie y cantemos este corito. No importa los problemas que pase el pueblo, lo que necesitamos es estar firmes, confiados de que este es nuestro mensaje, de que este es el mensaje de Dios, de que no hay otro mensaje. Y con esa confianza salir a predicar. Puedes confiar en el Señor, nos podemos poner de pie, puedes confiar en el Señor que Él te va a cuidar. Y vamos a cantarlo con energía, con ánimo, vamos a ver. Puedes confiar en
el Señor, que Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Puedes descansar, puedes descansar en una mansión. Cristo te dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Una vez más, puedes descansar. Puedes descansar. Puedes descansar de una mansión. Cristo te dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confía en el Señor, porque Él te va a cuidar. Hermano, yo quiero hacerle una invitación muy importante en esta mañana. Si tú has considerado este pueblo de lejitos anteriormente, si tú eres de alguna de esas personas que cuando pasa un problema no te sientes parte del pueblo, yo quiero invitarte a que tú te entregues completamente, que tú digas, este es mi pueblo, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, porque este es el pueblo de Dios. Pero que estés arraigado en las creencias de esta iglesia. Este es un movimiento profético, esto no es una iglesia, es un movimiento, porque los movimientos se mueven, los movimientos crecen, los movimientos evolucionan, las iglesias se quedan formales en un solo sitio. El movimiento adventista evoluciona, ha ido creciendo, ha ido aumentando en conocimiento, en su teología, en profecía. Es un movimiento que no está estático. Yo te quiero invitar a que tú valores lo que tienes en la mano. Padre Celestial, gracias, porque nos das el gran privilegio de ser parte de tu pueblo aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido acerca de estos pioneros que pasaron tanto problema, tanto trabajo para avanzar el mensaje, pero tú estuviste con ellos a cada paso. Gracias, Señor, porque estamos 100% seguros de que este movimiento fue dirigido por ti desde el principio. Cumplió una profecía. Tenemos la confirmación de parte tuya sobrenaturalmente de que este es tu pueblo y queremos entregarnos a tu servicio. Señor, capacítanos para predicar este evangelio a este mundo. Sabemos que este mundo perece por falta del conocimiento de tu palabra. Danos valor para predicarla a tiempo y afuera de tiempo, en el trabajo, en la casa, en el vecindario, en donde quiera que estemos, de vacaciones, de paseos. Si nos aparece una oportunidad que podamos predicar este evangelio a todas las personas que se nos crucen por delante. Señor, bendice a esta iglesia, especialmente aquí en Jacksonville. Amamos esta iglesia, Señor, porque sabemos que es la niña de tus ojos. Bendícela. Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros para que podamos ser transformados por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Discúlpeme por haberme pasado del tiempo.